Kayla Hunter miraba perezosamente Instagram tumbada en la cama de matrimonio de Nicholas y ella. Su marido llegaba tarde al trabajo. Otra reunión urgente con proveedores. Últimamente había cada vez más reuniones de este tipo. Una notificación emergente de Cartier en la esquina del iPad llamó su atención. Gracias por su compra. Su pedido está listo para recoger $30,000. Kayla frunció el ceño. Nicholas y ella habían acordado recortar los grandes gastos este trimestre. ¿Y por qué iba a IR solo a Cartier? Abrió la aplicación bancaria. La transacción se había realizado ayer desde su cuenta conjunta. Qué raro. Normalmente siempre se consultaban antes de hacer compras importantes. Tal vez una sorpresa de aniversario. Un pensamiento pasó por su mente. Kayla abrió el calendario. No, aún faltaban 4 meses para el aniversario. Su cumpleaños había sido en agosto. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Lo siento, cariño, hoy tengo una reunión importante con los proveedores. Llegaré tarde. Kayla suspiró y volvió a Instagram. Una foto de su restaurante insignia, l'Artiste, le llamó la atención. En los comentarios aparecían felicitaciones. Alguien celebraba un cumpleaños. Se puso, pero volvió atrás. Ella, Davidson, su nueva gerente. Hoy cumple 27 años. Kayla recordaba a Nicholas hablando maravillas 6 meses atrás de la increíble profesional que había conseguido echar de un restaurante rival. Desde entonces, el nombre de ella había surgido cada vez con más frecuencia en sus conversaciones. Es muy buena con los vinos. Ella tiene un sentido del estilo increíble. Debería coger su idea para actualizar el menú. Kayla recordó cómo su marido había cambiado su Bleu de Chanel favorito por Tom Ford el mes pasado. Ella me lo recomendó. Tiene muy buen gusto. El teléfono volvió a sonar. La reunión se está alargando. No me esperes para cenar. Kayla miró la hora. Casi las 10 de la noche. ¿Una reunión con vendedores a estas horas? Algo en su interior se estremeció. Abrió el perfil de ella. Aparecieron nuevas fotos una tras otra. La fiesta estaba en pleno apogeo. Aquí estaba ella con sus amigas a la entrada del Artiste. Aquí está soplando las velas de la tarta. Kayla no pudo evitar fijarse en lo joven que parecía la cumpleañera con su ajustado vestido negro. En el reflejo del espejo de una de las fotos destellaba un traje gris, el mismo con el que Nicholas se había marchado esta mañana. Kayla amplió la imagen. No había duda, era su marido. Las náuseas le llegaron a la garganta. Respiró hondo y abrió el portátil. Extractos bancarios de los últimos 6 meses. Quizá todo tuviera una explicación sencilla. 2 horas más tarde, Kayla se recostó en el cabecero de la cama. Restaurantes que no formaban parte de su cadena. Reservas de hotel en los días de supuestos viajes de negocios. Una boutique de ropa de mujer cara. Todo se sumaba a una imagen clara. Una nueva notificación de Instagram. El relato trémulo de alguien en la fiesta. Ella abriendo regalos. Una caja roja con el logotipo de Cartier. Los gritos de alegría de sus amigas. El brazalete de platino que ella y Nicholas habían considerado hace 2 meses cuando ella había insinuado un regalo de aniversario. Demasiado caro, había dicho entonces su marido. No es momento para esos gastos. A la 1 de la madrugada, la puerta principal crujió en silencio. Kayla se quedó a oscuras, escuchando los pasos de su marido. El olor a whisky y a perfume desconocido se filtró en el dormitorio junto con su silueta. Nicholas permaneció unos segundos en el umbral de la puerta y se marchó a la habitación de invitados. Kayla se quedó mirando el techo. 14 años juntos, 10 años de matrimonio. Ella le había ayudado a levantar un negocio desde cero, invirtiendo su dinero, sus contactos, su tiempo. Creyó en el ambicioso camarero cuando nadie más lo hizo. A primera hora de la mañana, llamó a su viejo amigo Michael Donovan. El mejor abogado de divorcios de la ciudad debe saber la forma correcta de manejar una situación como esta.
Mientras tanto, ella podía permitirse el lujo de tumbarse en la oscuridad y recordar cómo empezó todo, cómo se enamoró de su sonrisa y sus ojos ardientes, cómo habían soñado con su propio restaurante, sentados en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. $30,000, su dinero compartido, en la muñeca de una rubia de 27 años. Bueno, pensó Kayla, cada uno tiene su manera de celebrar los cumpleaños. El café de la mañana se había vuelto amargo. Kayla recordaba el momento exacto en que ocurrió, justo después de aquella noche de fotos de Instagram. Antes le encantaba este ritual. Granos recién molidos, la temperatura perfecta del agua, 5 minutos a solas consigo misma antes de la jornada laboral. Ahora ni siquiera su cafetera favorita de $4,000 podía devolverle el sabor. Nicholas bajó a desayunar, impecablemente vestido como de costumbre. El traje azul oscuro le quedaba perfecto, resultado de un sastre personal. Recordaba haber insistido en esos trajes hacía un año. El dueño de una cadena de restaurantes debe dar la talla, había dicho Kayla entonces. Siento lo de ayer, le dio un beso en la mejilla. Aquellos vendedores se estaban poniendo muy desagradables con los precios. Kayla sonrió y le tendió un plato de huevos revueltos. Solía preparar el desayuno solo los fines de semana, pero ahora, por alguna razón, quería ser la esposa perfecta, como si quisiera demostrarse algo a sí misma. ¿Cómo han ido las negociaciones?, preguntó, untando la tostada con mantequilla. Unas cuantas horas perdidas. Tendremos que buscar nuevos proveedores. Me pregunto, pensó Kayla, ¿ensaya esa mentira delante del espejo o le sale espontáneamente? La semana fluyó de forma extraña. Exteriormente, nada cambió. El trabajo, la casa, los acontecimientos sociales. Pero Kayla tenía la sensación de estar viendo una vieja película con una nueva traducción. Cada detalle adquiría un significado diferente. Nicholas tardaba en ducharse más de lo habitual. Antes lo atribuía al cansancio, pero ahora se daba cuenta de que estaba limpiando el olor de otra persona. Aquí estaba él mirando furtivamente su teléfono, pensando que ella no podía verlo. Y aquí estaba el descuidado: reunión importante en la Artist hoy. Tengo que supervisar al personal. El miércoles pasó por la tintorería a recoger sus camisas. Había un leve rastro de carmín en el cuello de una de ellas. Probablemente se ensució por accidente, dijo la recepcionista. Kayla asintió y pidió la cuenta. El jueves cenaron con unos amigos. Cynthia, su mejor amiga, hablaba de un reciente viaje a Italia. Nicholas insertó un comentario sobre un restaurante de Florencia. Ella estuvo allí el verano pasado, dice que la comida es increíble. Kayla captó la mirada de Cynthia. Había una pregunta en ella, pero su amiga permaneció en silencio. Luego, mientras se despedía, susurró: «Llámame si quieres hablar». Para el fin de semana, Kayla había acumulado una impresionante colección de BG, pelos extraños en la chaqueta de su marido, facturas de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, perfume nuevo en el coche, no el que usaba Nicholas. El sábado por la noche vieron una película en el cine en casa, una comedia romántica sobre el engaño y el perdón. Nicholas se quedó dormido a medio camino, apoyando la cabeza en su regazo. Kayla le pasó el pulgar por las sienes canosas y pensó en lo divertida que era la vida. 14 años atrás, se había enamorado de un joven camarero de ojos ardientes y grandes planes. Lo invirtió todo en él: dinero, tiempo, contactos en el sector bancario. Le ayudó a convertir su sueño de un restaurante en una cadena de éxito, y ahora se gasta todo su dinero en una rubia de 27 años. El domingo por la mañana, Nicholas anunció un viaje de negocios imprevisto a Chicago. «Solo por 3 días, cariño. Hay nuevos inversores interesados en la franquicia». «Por supuesto, cariño», le besó Kayla en la mejilla. «Que tengas una buena negociación». Por la noche, abrió el Instagram de ella. Una foto desde el aeropuerto,
un traje elegante, el pie de foto. «Chicago, espérame». Una pulsera de platino brillaba en su muñeca. Kayla cerró el portátil y se acercó al bar. Se sirvió un whisky, el favorito de Nicholas, un whisky de Malta añejado 18 años, casi como su relación. Sacó el teléfono y marcó un número. «Michael, soy Kayla. ¿Recuerdas cuando dijiste que podía llamarte en cualquier momento? Tenemos que vernos, preferiblemente en algún lugar donde nadie nos conozca». La semana de silencio había llegado a su fin. Era hora de hacer un movimiento. La cafetería a las afueras de la ciudad no parecía nada especial. Uno de esos lugares donde los trabajadores de los almacenes cercanos iban a tomar café. Kayla había elegido deliberadamente una mesa en la esquina más alejada de las ventanas. Con unos simples vaqueros y un jersey holgado no llamaba la atención. No parecía el tipo de mujer que suele cenar en restaurantes con estrellas Michelin. Michael Donovan llegó 10 minutos tarde. Siempre llegaba tarde, el único defecto que Kayla le había perdonado desde hacía 20 años. Su amistad había comenzado en la Facultad de Derecho, que ella había abandonado después del primer año, al darse cuenta de que las finanzas eran más interesantes que el derecho. Michael se había convertido en uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. «Siento llegar tarde», se dejó caer en la desgastada silla. «Maldito tráfico». Kayla le tendió en silencio una taza de café. Michael tomó un sorbo e hizo una mueca. «Dios, es un desastre. ¿Por qué aquí? Porque nadie que conozcamos entraría aquí». Michael miró detenidamente a su amiga. Había adelgazado en la última semana y tenía unas ojeras que ni siquiera un corrector caro podía ocultar. «Dímelo». Kayla sacó su teléfono y le mostró en silencio las fotos de Instagram. La pulsera, un hotel en Chicago, cenas juntos disfrazadas de reuniones de negocios. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Los extractos bancarios dicen que unos 6 meses, tal vez más. Michael se frotó el puente de la nariz, un gesto que solo hacía cuando las cosas se ponían difíciles. «¿Qué queréis?» «Todo», dijo Kayla con calma, casi con indiferencia. «Construyó el negocio con mi dinero. Puse el capital inicial, mis contactos, le ayudé a conseguir préstamos. La mitad de nuestros restaurantes funcionan gracias a mis recomendaciones en el banco. Y desperdicié 14 años de mi vida», añadió Michael. «Eso no cuenta, solo hablo del dinero». Michael sacó un cuaderno. Pasaron la hora siguiente repasando metódicamente la situación. Kayla nombró cantidades, fechas, transacciones. Su memoria para los números siempre había fascinado a su amigo. «De acuerdo», dijo por fin. «Jurídicamente, estás en una posición muy sólida. No habéis celebrado un contrato matrimonial. Todos los bienes adquiridos conjuntamente se dividen por la mitad. Pero hay un truco. Podrías recibir más». Kayla enarcó una ceja. «¿Cómo?» «Demostrando que el negocio se construyó en su mayor parte con tu dinero. ¿Todavía tienes los documentos de la primera inversión?» «Claro que los tengo. Soy analista financiero, Michael. Conservo todos los documentos». «Eso es estupendo. También tenemos la ventaja de que nos engañó y se gastó el dinero común en una amante. 30 de los grandes por una pulsera es solo la punta del iceberg». «Oh no», sonrió Kayla. «He hecho una lista completa. Joyas, ropa, hoteles, restaurantes. Unos 200,000 en los últimos 6 meses». Michael silbó. Siempre había sido un tipo generoso, sobre todo a costa de los demás. Guardaron silencio un momento. En una mesa vecina se hablaba a gritos de un partido de fútbol. «Kay», dijo Michael en voz baja, «¿estás seguro de que quieres una guerra? Podemos solucionarlo pacíficamente. La mitad de los bienes sigue siendo mucho dinero». Kayla miró por la ventana. Una joven pareja caminaba cogida de la mano por la calle. Igual que ella y Nicholas hace 14 años. ¿Sabes lo que más me dolió? Se volvió hacia su amiga. No el engaño, no las mentiras. Es que piensa que soy una tonta. Cree que no me daré cuenta, que no lo entenderé, que no sumaré 2 más 2.
Siempre has subestimado mi inteligencia, pensando que mis conexiones bancarias son mi mayor activo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Bueno, para empezar, reunir todas las pruebas. Luego, tomó un sorbo de café frío. Luego, quiero que se dé cuenta del error que ha cometido. Michael negó con la cabeza. No hagas ninguna estupidez, Kai. Oh, no, sonrió. Solo movimientos inteligentes y calculados. Sabes que nunca invierto en proyectos dudosos. Hablaron durante otra hora. Michael explicaba los entresijos legales. Kayla tomaba notas en su teléfono. Cuando se despedían en la puerta principal, él la rodeó de repente con el brazo. Llámame si te pones muy mal. No lo hará. Le dio una palmada en la espalda. Tengo un plan. Kayla llegó a casa a tiempo para cenar. Nicholas había enviado un mensaje de texto desde Chicago, una foto de una cena de negocios en un restaurante caro. Al fondo se veía un vestido negro que le resultaba familiar. ¿Qué tal el día, cariño?, le preguntó. Maravilloso, respondió Kayla. Quedé con un viejo amigo. Hablamos de inversiones. Ni siquiera era mentira. La oficina de Kayla en el banco estaba en el piso 32. Tenía una vista espectacular de la ciudad, la misma que la ayudaba a pensar. Había llegado 2 horas antes de lo habitual para que nadie la molestara. Delante de ella había 3 enormes carpetas de documentos, 14 años de su vida en común, ordenados por año, mes y día. Kayla siempre había sido muy meticulosa con los registros, un hábito profesional que ahora le resultaba muy útil. La primera carpeta era el principio de su historia. 2 préstamos avalados por ella, una suma impresionante de su cuenta personal como capital inicial. Por aquel entonces, había creído en el sueño de Nicholas de tener su propio restaurante. Le había dicho que sería su negocio, su futuro. L'Artiste abrió en 2010. El éxito no llegó enseguida. El primer año se tambalearon al borde de la rentabilidad. Kayla recordaba las noches en vela haciendo cálculos, intentando optimizar costes. Nicholas se encargaba de la cocina y del personal. Eran un equipo. La segunda carpeta fue un periodo de crecimiento. 3 nuevos restaurantes en 5 años. Cada apertura requería una nueva inversión. Sus conexiones bancarias aseguraron condiciones de préstamo favorables. Sus recomendaciones trajeron clientes ricos. Nicholas ya no estaba en la cocina. Se había convertido en el gerente, la cara de la empresa. Kayla abrió una hoja de cálculo Excel y empezó a introducir cifras. La inversión inicial, los intereses de los préstamos, la rentabilidad de cada restaurante. Se estaba formando una imagen interesante. Casi el 70% del capital inicial había procedido de ella. El teléfono vibró. Un mensaje de Nicholas desde Chicago. Las negociaciones van genial. Te echo de menos. Kayla sonrió y guardó el teléfono. La tercera carpeta era la más interesante. Los 2 últimos años. El período en el que había notado las primeras rarezas en las finanzas de la empresa. Pequeñas cantidades en concepto de gastos de representación. Facturas de restaurantes ajenos a la cadena. Reservas de hotel. Abrió el correo electrónico corporativo. Tenía acceso a toda la documentación. Reuniones de negocios, viajes de negocios, informes de gastos. Ahora que sabía qué buscar, todo tenía sentido. Aquí había una solicitud de reembolso de gastos de ella Davidson, asistencia a una exposición de vinos en Nueva York. En las mismas fechas, Nicholas estuvo allí en una inspección de proveedores, una habitación en el Ritz-Carlton, naturalmente, en hospitalidad. Kayla anotó metódicamente cada transacción sospechosa. $237,000 en los últimos 8 meses, mucho más de lo que había calculado en un principio. Y eso era justo lo que pasaba por la empresa. A las 11, su ayudante Rachel se asomó a la oficina. SRA, Hunter, tiene una reunión con inversores dentro de 1 hora. Gracias, Rachel. Y por favor, tráigame los extractos completos de todas las tarjetas corporativas del último año, incluyendo la del señor Hunter.
especialmente la suya. Por la tarde, el cuadro estaba completo. Kayla miró los números y se sintió extrañamente tranquila. Estaba claro, una clásica historia de éxito construida con el dinero y las conexiones de otros. Y ahora ese mismo dinero se estaba gastando en una joven amante. Sacó su teléfono y marcó un número. Michael, necesito que me ayudes. Quiero preparar documentos para una auditoría fiscal de la empresa. ¿Estás segura? La voz de su amiga sonaba preocupada. Completamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Nicholas se metió tanto en su aventura que se volvió descuidado. La mitad del dinero que gastó en ella se canalizó a través de la empresa como reuniones de negocios. Y eso es un delito. Exacto, sonrió Kayla mirando la puesta de sol por la ventana. ¿Qué crees que pasaría si Hacienda se interesara por esos gastos? Estás jugando con fuego, Kai. No, cerró la última carpeta. Solo estoy haciendo un informe financiero muy detallado. Esa noche, en casa, recibió otro mensaje de su marido. Volveré mañana. Te traeré una sorpresa. Lo estoy deseando, respondió Kayla, mirando los papeles que tenía delante. Ya había suficientes sorpresas en su vida. Las redes sociales podían decir más de una persona que el expediente más completo. Al menos, eso había pensado Cynthia mientras Kayla y ella estaban sentadas en el despacho de su casa, mirando el perfil de Ella Davidson. Mira, Cynthia se desplazó por su feed de Instagram. Hace 3 años, era una camarera normal en una cafetería de las afueras. Luego, atuendos baratos para el mercado de masas, selfies con amigos en bares económicos. Y de repente, ¡boom! Ropa de diseño, restaurantes caros, hoteles de lujo. Kayla se quedó mirando las fotos en silencio. Ella había cambiado mucho con el paso de los años, de chica provinciana a mujer de negocios lustrosa, o más bien, había aprendido a parecerlo. Estaba casada, observó Kayla abriendo los mensajes antiguos. Divorciada hace 2 años. Cynthia trabajaba como asesora de relaciones públicas y conocía todos los cotilleos de la ciudad. Su marido era el sous-chef de Bella Vista. Ella lo dejó por el dueño del restaurante. Escenario clásico. ¿Y luego qué pasó? El dueño resultó estar casado. Adivina cómo acabó. Kayla sonrió irónicamente. ¿Acabó sin nada? No exactamente. Consiguió un puesto directivo en otro restaurante y una buena paga. 6 meses después, empezó a trabajar para ti. Poco a poco, la imagen iba tomando forma. Kayla abrió el currículum de ella, que estaba almacenado en la base de datos de la empresa. Estudios universitarios, especialidad en gestión de servicios, buenas referencias de trabajos anteriores, nada especial. ¿Sabes qué es lo interesante? Cynthia sirvió más vino. Nunca publica fotos de Nicholas, solo una foto ocasional de él en el fondo. ¡Qué lista! Es más lista de lo que parece. Kayla abrió una carpeta con registros financieros. Le han subido el sueldo 3 veces en los últimos 6 meses. Ahora gana el doble que el director medio. Y eso sin contar los regalos. Sin contar los regalos. No hablaron. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Kayla se acercó a la barra y sacó un whisky. ¿Quieres saber lo más gracioso? Está desandando mi camino de hace 15 años. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo conocí a Nicholas? Era un simple camarero con sueños de tener su propio restaurante. Vi su potencial, le ayudé, invertí en él. Pero tú lo amabas. ¿Y a ella? Kayla bebió un sorbo de whisky. Puede que ella también le quiera, o eso cree. Cynthia negó con la cabeza. No, vi cómo lo miraba en el restaurante. Eso no es amor, es cálculo. Una nueva foto en el Instagram de ella apareció en la pantalla del portátil. Una puesta de sol sobre la ciudad, una copa de vino caro, una pulsera de Cartier brillando descuidadamente en el marco. Ella no sabe que fuiste tú quien eligió ese brazalete, ¿verdad? Preguntó Cynthia. No lo sabe,
Igual que no sabe que puedo ver todos sus gastos en su tarjeta de empresa, spas, boutiques, restaurantes. Kayla sonrió con tristeza. Está viviendo la vida que soñó. Y te la está robando. No. Kayla cerró el portátil. No a mí, a ella misma. Cynthia miró a su amiga confundida. Podría hacerlo todo ella sola, explicó Kayla. Tiene carisma, ambición, la capacidad de caerle bien a la gente, pero tomó un atajo, otra vez. Al día siguiente, Kayla se encontró con ella en la Artiste. La joven estaba impecable. Traje caro, maquillaje perfecto, sonrisa segura. Solo sus ojos traicionaron la ansiedad por un momento. Señora Hunter, ella dio una muestra profesional de alegría. Me alegro de verla. Lo mismo digo, sonrió Kayla. Es una pulsera preciosa. ¿Cartier? Oh, sí. Ella se tocó distraídamente la muñeca. Un regalo el regalo de cumpleaños de una amiga. Una elección encantadora. Yo misma estuve buscando uno el otro día. Intercambiaron algunas frases más sobre el restaurante. Desde fuera parecían dos mujeres de negocios hablando. Solo Kayla notó cómo temblaban los dedos de ella al ajustarse la pulsera. Aquella tarde había estado mirando fotos antiguas en su teléfono. Aquí estaban ella y Nicholas hace 15 años, jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. Aquí estaba la inauguración de su primer restaurante, su boda. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. He encontrado algo interesante en el pasado de tu competidor. ¿Nos vemos mañana? Claro, respondió Kayla. La historia de ella Davidson era mucho más interesante de lo que cabía suponer y podía cambiarlo todo. Nada había cambiado en su dormitorio durante 15 años. La misma cama, la primera cosa realmente cara que habían comprado juntos, las mismas cortinas de marfil que Kayla había elegido para su primer piso juntos, incluso la foto de la mesilla de noche, los dos en la inauguración del Artiste. Kayla estaba despierta, escuchando la respiración constante de su marido. Nicholas había regresado de Chicago hacía 2 días, trayéndole un pañuelo de seda de la boutique y hablándole de las fructíferas negociaciones con los inversores. Había mentido con seguridad, sin vacilar, años de práctica. Ella le recordaba de otra manera. Un camarero de 26 años en un pequeño bar al que había entrado una fría noche de octubre. El pelo oscuro despeinado, la sonrisa sincera, los ojos ardientes. Le hablaba de su sueño, un pequeño restaurante con cocina de autor en el que cada comensal se sintiera especial. Lo harás muy bien, le había dicho entonces mirando su plan de negocio casero, escrito a mano en un cuaderno raído. Kayla se puso de lado, mirando a su marido dormido. ¿Cuándo había tenido tiempo de convertirse en un extraño? Las canas en las sienes, el corte de pelo caro, el pijama Ralph Lauren perfectamente confeccionado, su rostro afeitado, incluso dormido, mostraba una sonrisa de suficiencia. Durante el primer año después de la apertura del Artiste, trabajaron las 24 horas del día. Nicholas en la cocina. Él insistía en el puesto de chef, aunque tenía poca experiencia. Ella, con los documentos y los proveedores. Se dormían a las 3 de la madrugada y se despertaban a las 6, felices, enamorados, animados por un objetivo común. El restaurante no dio beneficios durante los primeros 8 meses. Kayla recordó lo preocupado que estaba Nicholas cuando tuvieron que empeñar su coche nuevo para pagar al personal. Saldremos de esta, le había dicho, masajeándole los hombros cansados, y lo superaron. Al final del primer año, un conocido crítico gastronómico escribió una crítica elogiosa. Las mesas empezaron a reservarse con semanas de antelación. Nicholas se sintió orgulloso cuando le mostró el primer informe realmente rentable. Tenemos que ampliar, dijo una mañana. 2 años después abrieron un segundo restaurante, un tercero al año y medio, cada uno con más éxito que el anterior. Los bancos concedieron préstamos con la garantía de Kayla. Los inversores vinieron en su recomendación. Nicholas estaba cambiando.
Al principio sutilmente, trajes caros, pertenencia a un club de golf, un nuevo círculo social. Luego más, la frialdad de sus ojos, la condescendencia de su voz, su costumbre de interrumpirla en las reuniones de negocios. Hace un año, por primera vez, no la felicitó por el aniversario de su primer encuentro. ¿Se le había olvidado o simplemente había perdido importancia? Kayla se levantó tranquilamente de la cama y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, la ciudad que una vez habían soñado conquistar juntos. Lo habían hecho. ¿Y ahora qué? La semana pasada había encontrado por casualidad un viejo cuaderno con aquel primer plan de negocios. La letra irregular de Nicholas, los signos de exclamación, los ingenuos cálculos de beneficios. En la última página, su mano había escrito: «Gracias por creer en mí». Ahora, mirando a su marido dormido, Kayla intentaba encontrar en él a aquel chico del bar. No lo encontró. El hombre de la cama era un restaurador de éxito, el favorito de la alta sociedad, un amante generoso de una joven belleza. Pero no el Nicholas del que se había enamorado 15 años atrás. El teléfono de la mesilla parpadeó en silencio. Un mensaje. De ella. «No puedo dormir pensando en ti». Nicholas ni siquiera se movió. Años de entrenamiento le habían enseñado a no responder a las notificaciones nocturnas. Kayla volvió a la cama. Mañana es el gran día. Una reunión con el inspector de Hacienda, un viejo conocido suyo del banco. Nicholas no sabe nada de esta reunión. Tampoco sabe mucho más. Cierra los ojos y recuerda su primer beso. Allí, en el bar, con la música de una vieja gramola. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», había susurrado Nicholas entonces. Me pregunto si le estará diciendo las mismas palabras a ella. Robert Eckhart, jefe del departamento de crédito del First National, siempre cenaba en el Silver Swan, un restaurante anticuado del distrito financiero. Kayla conocía sus costumbres. Una mesa junto a la ventana, a mediodía en punto, el invariable filete poco hecho y una copa de vino tinto. ¡Qué agradable sorpresa! Robert salió a su encuentro. «¿Quieres acompañarme?» Se habían conocido hacía 15 años, cuando ella había venido a solicitar su primer préstamo para el restaurante de Nicholas. Él era entonces un simple gerente, ella una joven analista. Ahora ambos ocupaban despachos en las últimas plantas de los rascacielos bancarios. «Tengo una conversación delicada que mantener contigo». Kayla dio un sorbo a su agua. Sobre la cadena L'Artiste, Robert se tensó ligeramente. Su banco había concedido 3 grandes préstamos a la cadena de restaurantes Hunter, todos avalados personalmente por Kayla. ¿Algún problema? Todavía no. Sacó una fina carpeta. Pero me gustaría que echaras un vistazo a estos documentos. Extraoficialmente. Durante los 20 minutos siguientes, Robert estudió los papeles en silencio. Su rostro estaba cada vez más preocupado. Malversación de fondos, transacciones dudosas, indicios de liquidación de activos. Levantó la vista. ¿Te das cuenta de lo que significa? Una auditoría no programada. Kayla sonrió con la comisura de los labios. Como mínimo, posible revocación de las líneas de crédito. ¿Y si a eso le añades infracciones fiscales? Robert se reclinó en su silla. ¿Por qué me enseñas esto? Porque eres mi amigo, Robert, y no quiero que el banco sufra por las indiscreciones de mi marido. Asintió con la cabeza, comprensivo. Todo el mundo en los círculos bancarios sabía de la aventura de Nicholas con una joven empleada. Esos rumores se propagaban rápidamente. ¿Qué es lo que quiere? Primero, congelar la línea de crédito actual. Luego, una auditoría completa de todas las cuentas de la empresa. Eso afectará al negocio. Lo sé. Kayla extendió la mantequilla sobre el pan en una capa perfectamente uniforme. Pero es mejor ahora que cuando todo se sepa oficialmente. Robert tamborileó con los dedos sobre la mesa, un hábito que delataba la tensión. ¿Sabe Nicholas que estás aquí? Nicholas está ocupado ahora con
otros asuntos. Después de comer fue a otro banco, luego a un tercero. En todas partes la conversación seguía un patrón similar. Su reputación en los círculos financieros era impecable, sus advertencias eran creídas. A última hora de la tarde llegaron los primeros resultados. Nicholas irrumpió en casa agitando el teléfono. Han suspendido la línea de crédito, sin previo aviso. ¿Quién, cariño? Kayla levantó la vista de su libro. First National, una maldita auditoría. Llama a Robert, eres amiga suya. Claro, cogió el teléfono. ¿Ahora mismo? No, se pasó la mano por el pelo. Tengo una reunión, un cliente importante. Luego hablamos. La clienta importante llevaba un vestido de cóctel negro y una pulsera de Cartier. Kayla vio su mesa en la Artista a través de una aplicación de reservas. Esa noche, se sentó en el despacho de su casa durante largo rato, revisando papeleo. Los cheques de otros 2 bancos debían llegar la semana que viene. Y 2 semanas después, los de Hacienda. Sonó el teléfono. Un mensaje de Michael. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final? Absolutamente, respondió ella. Él mismo eligió este juego. La voz de Nicholas llegó desde el dormitorio. Estaba tratando de llamar a su director financiero, exigiendo una explicación. Kayla sonrió. Su marido era un buen restaurador, pero nunca había entendido los entresijos de la banca. Ella sí, y ahora estaba aprovechando esos conocimientos al máximo. La impecable reputación en los círculos financieros que se había labrado durante 20 años se estaba convirtiendo en el arma perfecta, silenciosa, discreta y mortalmente eficaz. Como ella misma. El negocio de la restauración vive de rumores. Es una verdad muy sencilla que Cynthia, especialista en relaciones públicas, ha aprendido en sus 15 años de profesión. Los cocineros van de un restaurante a otro, los camareros cuentan chismes, los clientes habituales comentan las últimas noticias. La información se propaga como círculos sobre el agua, de forma silenciosa, imperceptible, pero inexorable. Aquella noche, Kayla y él estaban sentados en un pequeño bar de vinos a las afueras de la ciudad. El lugar había sido elegido por una razón, lo suficientemente acogedor como para relajarse, pero no lo suficientemente popular como para encontrarse con gente que conocían. ¿Estás segura? Cynthia giró su copa de vino tinto pensativa. Los rumores son peligrosos, no se pueden controlar. Kayla miró por la ventana. Las gotas de lluvia otoñal caían por el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. ¿Recuerdas cómo construyó Nicholas su reputación? Se volvió hacia su amiga. Joven restaurador con talento, hombre hecho a sí mismo, modelo de empresa familiar. Todo era parte de la imagen que tú ayudaste a crear. Cynthia asintió. Efectivamente, había contribuido a crear la marca L'Artiste. Numerosas entrevistas, artículos en revistas de moda, la perfecta historia de éxito de una joven pareja que creaba un imperio de la restauración. Y ahora esa historia se desmorona, añadió Kayla en voz baja. Y nosotros ayudar a que la verdad salga a la luz. El primer rumor fue casi inofensivo. En una cena privada para críticos gastronómicos, Cynthia había mencionado de pasada las dificultades financieras del Artiste. Nada concreto, solo un indicio de problemas con los bancos. Una semana más tarde, esta información ya se comentaba en círculos restringidos. De algún sitio salió información sobre líneas de crédito congeladas. Alguien escuchó Beijing una conversación sobre una inminente auditoría fiscal. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Cynthia rellenó los vasos. La gente inventa su propia historia. Solo he insinuado problemas con los bancos y ya hay rumores de posible quiebra. Kayla sonrió con tristeza. Nicholas siempre decía que la reputación lo es todo en nuestro negocio. Guardaron silencio un momento. En el bar sonaba suavemente jazz, la misma melodía que Kayla y Nicholas habían bailado en su boda. ¿Y la chica?, preguntó Cynthia de repente. ¿Con ella? Kayla se encogió de hombros. Nada,
Que viva su vida. Pero los rumores también la afectarán a ella. Fue su elección. Sabía en lo que se metía. El segundo rumor era más específico. En una recaudación de fondos para los restaurantes de la ciudad, Cynthia había soltado a Shaw una frase sobre el uso indebido de fondos corporativos. Alguien lo captó, añadió detalles. Al final de la semana, la dirección del artista ya hablaba de gastos extraños. Alguien se acordó de los caros regalos a una joven empleada. Alguien se dio cuenta de que el gerente pasaba demasiado tiempo con el responsable de proyectos especiales. Nicholas empezaba a ponerse nervioso. Kayla lo veía en las pequeñas cosas, el aumento de las llamadas a los abogados, las miradas ansiosas, la irritabilidad por nada. Una mañana lo sorprendió mirando viejas fotos de ellos en su teléfono. ¿Ocurre algo?, le preguntó. No, dijo él, apartando el teléfono rápidamente. Solo recordando. Aquella noche volvieron a encontrarse con Cynthia en el mismo bar. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos. ¿El toque final?, preguntó su amiga. Kayla asintió. Ya es hora. El último rumor fue el más brutal. Una historia sobre cómo un exitoso restaurador había construido un negocio con el dinero de su esposa y ahora lo gastaba en una joven amante. Sin nombres, solo hechos, solo cifras, solo detalles que no se pueden refutar. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Kayla terminó su vino. Tenía mucho talento. Podría haberlo construido todo él solo, sin trampas. Cynthia cubrió su mano con la de él. Tú también tienes talento, y con mucho más talento del que él cree. Fuera de la ventana, parpadeaban las luces de los coches que pasaban. En algún lugar de la ciudad, Nicholas estaba cenando con ella, sin saber que su historia ya se había hecho pública. Los círculos sobre el agua se separaban cada vez más. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de su casa de campo, la misma que habían comprado tras abrir su tercer restaurante. Kayla se sentó en su sillón favorito junto a la chimenea, envuelta en tela escocesa, y contempló el fuego. Nicholas se había marchado a una reunión de negocios, dejando la casa vacía y zumbando. En la mesita estaba el periódico de la mañana. El artículo de la página 3 era un breve artículo sobre posibles problemas financieros en una conocida cadena de restaurantes. Nada concreto, pero había llegado el primer trago. Kayla cogió su vaso de whisky. Nunca había bebido alcohol solo, pero las últimas semanas habían cambiado muchos hábitos. Su teléfono tintineó en silencio. Un mensaje de Michael. Los bancos están listos para iniciar la diligencia debida. ¿Estás segura de que quieres proceder? Ella no contestó. Por primera vez en semanas, su confianza interior se resquebrajó. Esa tarde había conocido por casualidad a la madre de Nicholas en el supermercado. Martha Hunter, siempre tan orgullosa del éxito de su hijo, parecía envejecida y preocupada. Kayla, cariño, abrazó a su nuera con fuerza. ¿Cómo estás? He oído que tienes problemas con los restaurantes. Todo está bajo control, Martha, mintió Kayla, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta a traición. Cuídalo, le pidió su suegra. Está muy preocupado por el negocio. Últimamente no duerme. Kayla miró la foto de la repisa de la chimenea. Su primera Navidad en esta casa. Nicholas le rodea los hombros con el brazo. Están riendo, felices y enamorados. ¿Cuándo se había torcido todo? Abre el portátil. En la pantalla aparecen los documentos en los que se basará la auditoría fiscal, pruebas de malversación de fondos, transacciones dudosas, gastos personales disfrazados de hospitalidad. Un clic y el mecanismo se pondría en marcha. Un clic y el imperio que habían construido juntos empezaría a desmoronarse. Recordé mi conversación de anoche con Cynthia, y si entra en razón, y si se da cuenta de que ha cometido un error. Después de gastarse 200,000 en una amante, su amiga sonrió amargamente. Kai, hacía tiempo que había tomado una decisión. La chimenea crepitaba, lanzando chispas.
Fuera de la ventana retumbaba la lluvia, el mismo sonido que una vez habían utilizado para hacer planes de futuro. Kayla se levantó y se acercó a la barra. En el estante inferior había una botella de coñac de coleccionista, regalo de Nicholas por su 10º aniversario de boda. Para la mejor esposa del mundo, rezaba la tarjeta. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, un mensaje de un número desconocido, una foto del restaurante. Nicholas y ella, en un despacho privado, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella, riéndose de algo. Una pulsera Cartier brilla a la luz de las velas. Una felicitación anónima, probablemente de uno de los empleados agraviados. Los rumores hacían de las suyas. Kayla se volvió hacia el portátil. El cursor rondaba el botón. Enviar. Un movimiento y los documentos irían a la oficina de Hacienda. La voz de su madre resonó en su cabeza. Siempre ha sido nuestra conciencia, niña. Amable, pero justa. Justa. ¿Qué es eso? ¿Venganza? ¿Retribución? ¿O solo un intento de protegerse a sí misma? Cerró los ojos. Recordó a Nicholas enseñándole sobre el vino. Cómo la había llevado en brazos cuando se torció la pierna en la inauguración de su segundo restaurante. Lo orgulloso que había estado de ella en las recepciones del banco. Y entonces recordó sus mentiras. Las interminables reuniones de negocios. El despreocupado. Estás complicando las cosas, cariño. Las sonrisas condescendientes en las reuniones. Kayla abrió los ojos y pulsó con decisión el botón de enviar. La lluvia fuera de la ventana se intensificó, como si aprobara su elección. En algún lugar de la ciudad, Nicholas seguía riendo con ella, sin darse cuenta de que su mundo empezaba a desmoronarse. Las dudas no habían ido a ninguna parte, pero la decisión estaba tomada. Al final, cada uno elige su camino y paga su propio precio. El restaurante Bristol siempre había sido un lugar donde se hacían tratos importantes. Los anticuados sillones de cuero, las luces tenues, un servicio impecable y una norma tácita de ignorar las conversaciones ajenas creaban el ambiente perfecto para conversaciones delicadas. Por eso Kayla lo había elegido para reunirse con James Rochester, uno de los principales inversores de la cadena L'Artiste. Un hombre alto, de pelo gris y aspecto militar, ya la esperaba en su mesa favorita, en el rincón más alejado de la sala, donde la suave luz de una lámpara de época creaba una acogedora penumbra propicia para una conversación franca. Pocos sabían que había sido James quien, 15 años atrás, había sido uno de los primeros en creer en el ambicioso proyecto de un camarero desconocido. En aquel momento era pura locura. Invertir $500,000 en un restaurante sin historia, basándose únicamente en la apasionada creencia de una joven de que su futuro marido era una estrella emergente del mundo gastronómico. Pero James siempre se ha enorgullecido de su don de gentes, y esta vez no le defraudó. La cadena L'Artiste se ha convertido en una de las empresas de restauración más exitosas de la ciudad. Querida, James se levantó para recibir a Kayla, besándole la mano con galantería. A sus 70 años, conservaba los modales de la vieja escuela y el agudo ingenio que le habían convertido en una leyenda del mundo de las inversiones. Hacía casi 6 meses que no se veían, desde la cena en la que Nicholas había aparecido por primera vez con ella, presentándola como una prometedora gestora de proyectos especiales. Kayla recordaba cómo le habían temblado las cejas a James. Siempre sabía leer entre líneas. La conversación había comenzado con el habitual intercambio de cumplidos, la salud de los nietos de James, las últimas noticias del mundo financiero, las predicciones para la próxima temporada económica. Pero poco a poco, como el vino de un viejo decantador, la conversación fluyó en la dirección correcta. Kayla sabía cómo dirigir la conversación sin levantar sospechas, otra habilidad perfeccionada tras años de trabajo en el sector bancario. ¿Sabes?, dijo James, mirando pensativo su copa de Burdeos,
Últimamente he oído rumores extraños. Dicen que tienes problemas con los bancos. Siempre había tratado a Kayla como a la hija que nunca tuvo. Ella vaciló en su respuesta, revolviendo el azúcar en su taza de café expreso frío. La cuchara de plata tintineaba silenciosamente contra la porcelana, contando los segundos de silencio. Me temo que la situación es más complicada de lo que parece, respondió finalmente sacando una carpeta de un elegante maletín. Pasaron la siguiente hora inclinados sobre los papeles. Extractos de cuentas, informes de los auditores, transacciones extrañas. La historia de los últimos meses estaba dando una imagen desagradable. James fruncía cada vez más el ceño y sus dedos, salpicados de anillos antiguos, golpeaban nerviosamente el escritorio. «Querida», dijo al fin, dejando los papeles a un lado, «¿por qué me enseñas esto?» Sus ojos leían comprensión. Sabía perfectamente la respuesta, pero quería escucharla de ella. «Porque eres la única persona cuya opinión Nicholas sigue respetando, y la única que puede influir en la decisión de los demás inversores». Era cierto, pero no toda la verdad. James Rochester no era solo un inversor, era una leyenda cuya palabra podía destruir o forjar una reputación en sus círculos, y ambos lo comprendían. A los postres, la conversación había pasado a la acción. James sugirió convocar una reunión extraordinaria de los inversores. Puramente formal, explicó, secándose los labios con una servilleta de lino para discutir la estrategia trimestral. Pero te das cuenta. Kayla comprendió. En esas reuniones se decidía el destino de las empresas, aunque oficialmente fueran asuntos rutinarios. Mientras se despedían al salir del restaurante, James le cogió de repente la mano. «Sabes, siempre he estado orgulloso de mi decisión de creer en ti en aquel entonces. Tú y Nicholas erais especiales». Kayla sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Erais», resonó en su cabeza. El paso del tiempo le cortaba los oídos tanto como un cristal roto. Esa misma noche se reunió con 2 socios más, durante una cena en el Savoy y un café tardío en el Continental. Las conversaciones eran diferentes, pero la cuestión seguía siendo la misma. Las dudas sembradas por una mano hábil brotaban más rápido que las malas hierbas en un jardín abandonado. Kayla volvió a casa a medianoche. Nicholas estaba despierto, sentado en su estudio, repleto de papeles. A juzgar por la jarra de whisky vacía, la noche no había sido fácil. «¿Dónde has estado?», preguntó sin levantar la vista. «Reuniéndome con mis socios», respondió ella con una verdad que sonaba peor que cualquier mentira. La preocupación brilló en su mirada. Siempre había temido perder el control de la situación. Bueno, ahora tenía una verdadera razón para tener miedo. Acción de Gracias siempre había sido una ocasión especial en la casa de los Hunter. La tradición de reunir a amigos y socios en torno a la misma mesa comenzó en los primeros años de su matrimonio, cuando estaban empezando a construir su imperio de restaurantes. Desde entonces, cada noviembre, su espacioso comedor se llenaba de voces, risas y el aroma de la receta especial de pavo de Nicholas. Este año iba a ser diferente, aunque ninguno de los invitados tenía ni idea todavía. Kayla había pensado en cada detalle de la impecable velada. El clásico decorado con plata de la familia, ramos de crisantemos burdeos y dorados, la tenue luz de lámparas vintage que creaban un ambiente cálido, casi íntimo. Nicholas, preocupado por los últimos problemas con los bancos, había dejado la organización de la fiesta enteramente en sus manos, una libertad de acción inusual que ella iba a aprovechar al máximo. Los invitados empezaron a llegar a las 6 de la tarde. James Rochester y su esposa Margaret fueron los primeros en llegar, como siempre, trayendo su famoso pastel de calabaza, cuya receta ella guardaba en secreto. Les siguieron otros socios con sus cónyuges, amigos íntimos y clientes habituales de sus restaurantes. Cynthia,
que apareció acompañada de su nuevo pretendiente, enarcó significativamente una ceja cuando se fijó en ella entre los invitados. Nicholas había insistido en su presencia, argumentando que toda la alta dirección debería estar presente. La parte del cóctel de la velada tuvo lugar en el salón, donde el jazz suave proporcionaba el telón de fondo perfecto para conversaciones suaves. Kayla se movía con soltura entre los grupos de invitados, manteniendo la conversación fluida y dirigiéndola sigilosamente en la dirección adecuada. Una mención a la reciente denegación de una línea de crédito por parte de un banco importante aquí, un indicio de rarezas en los estados financieros allá, como la mano invisible de un director de orquesta, manejaba una sinfonía de rumores inquietantes. Nicholas parecía ajeno a lo que ocurría. Estaba inusualmente distraído, su sonrisa parecía tensa y sus ojos volvían una y otra vez a ella, que mantenía un perfil bajo, sintiéndose claramente fuera de lugar en la alta sociedad. La pulsera Cartier de su muñeca brillaba cada vez que se llevaba una copa de champán a los labios. El momento que Kayla había estado esperando llegó durante el plato principal. La conversación giró naturalmente en torno a los asuntos de la empresa, y James Rochester, limpiándose los labios con una servilleta de lino, preguntó por los últimos datos financieros como de pasada. Nicholas comenzó su habitual relato de éxitos, pero fue interrumpido por Richard Morrison, uno de los accionistas minoritarios. ¿Qué hay de esos rumores sobre una auditoría fiscal? ¿Es cierto que 3 bancos han congelado sus líneas de crédito? Se hizo una pesada pausa. Kayla sintió que Nicholas se tensaba y que sus dedos apretaban con más fuerza el tallo de su copa de vino. Ella palideció mientras se tocaba la pulsera, un gesto que no escapó a la atenta mirada de Margaret Rochester. Quizá deberíamos hablar de esto en el EGM, sugirió Kayla en voz baja, para calmar la situación. Pero la semilla de la duda había sido sembrada y ella podía ver las miradas ansiosas de los socios. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado sutilmente. Hubo pausas en la conversación, las risas se hicieron más silenciosas y las miradas se volvieron más atentas. Ella se marchó antes que los demás, alegando dolor de cabeza. Nicholas la siguió con la mirada, y en esa mirada, Kayla vio algo que no había notado antes. No pasión, sino miedo. El miedo de un hombre que empezaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Cuando los últimos invitados se marcharon, los dos se quedaron solos en el salón. Nicholas se sirvió un whisky en silencio, evitando los ojos de ella. Los leños ardían en la chimenea, proyectando extrañas sombras en las paredes. ¿Qué está pasando?, preguntó finalmente sin volverse. Todos esos rumores, las inspecciones, los préstamos congelados. Se dio la vuelta bruscamente, pero Kayla levantó una mano, deteniendo las palabras a punto de arrancarle. Hoy no, Nicholas. Hoy es acción de gracias. Demos gracias por las lecciones que nos da la vida. Mientras se dirigía al dormitorio, le oyó romper un vaso en el estudio. La fiesta había terminado, pero el juego no había hecho más que empezar. La mañana empezó con pánico. Nicholas irrumpió en su dormitorio agitando el teléfono cuando Kayla aún se estaba preparando para ir a trabajar. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba descompuesto. Llevaba la corbata a un lado, se le veía la barba incipiente en las mejillas y tenía los ojos llenos de un miedo inconfesable. Second National cancela el préstamo, soltó, y Kayla notó cómo le temblaba la voz. Exigen el reembolso total en un plazo de 30 días. Se abrochó lentamente el último botón de su blusa de seda, mirando su reflejo en el espejo. A su espalda, la ventana daba a la ciudad matutina, ahogada en la suave niebla de diciembre. 15 años atrás, les había encantado saludar juntos esos amaneceres brumosos, haciendo planes para el futuro. Ahora era como si la niebla hubiera entrado en su casa, llenando el espacio entre ellos de palabras no dichas y esperanzas frustradas. Son más de $4 millones,
se hundió Nicholas en su silla, agarrando el teléfono con dedos blanqueados. No nos sobra tanto dinero, no ahora que los demás bancos han congelado las líneas de crédito. Kayla se acercó al tocador y se echó su perfume favorito, el mismo que él le había regalado en su primer aniversario. ¿Y la reunión con los inversores en Chicago? Dijiste que había ido bien. Él desvió la mirada y ella se dio cuenta de que no había habido ninguna reunión. Solo un hotel de lujo, restaurantes caros y una joven con una pulsera de $30,000 en la muñeca. El día se convirtió en una serie interminable de llamadas y reuniones. A mediodía, un directivo del First City Bank llamó preguntando amablemente por los planes para saldar la deuda actual. Una hora más tarde, llegó una notificación oficial de Meridian Finance sobre las condiciones revisadas del préstamo. A las 3 de la tarde, el director financiero de la empresa había dimitido alegando circunstancias personales. Kayla miraba desde su despacho en el banco, respondiendo metódicamente a las llamadas ansiosas de sus socios. Sí, la situación es complicada. No puede utilizar su influencia para detener las auditorías. Quizá debería pensar en reestructurar la empresa. Por la tarde, Nicholas convocó una reunión de urgencia en la sede del Artist. Kayla se sentó en el rincón más alejado de la espaciosa sala de conferencias, escuchando a su marido intentar calmar a los ansiosos accionistas. Su voz, normalmente segura y dominante, sonaba ahora quebrada. Ella, que asistía a la reunión como directora de proyectos especiales, se frotó nerviosamente el brazalete, evitando mirar en su dirección. «Quizá deberíamos vender algunos restaurantes», sugirió uno de los socios. Nicholas se puso pálido. La idea de vender a sus hijos le producía dolor físico. «O traer a un nuevo inversor», intervino otra voz. «¿Quién invertiría en una empresa con semejante deuda?». James Rochester comentó razonablemente, sacudiendo la cabeza. Tras la reunión, Nicholas se encerró en su despacho. A través del cristal esmerilado, Kayla pudo ver su silueta, los hombros caídos, la cabeza gacha. Se parecía a aquel joven camarero que soñaba con volver a tener su propio restaurante. Solo que ahora el sueño se derrumbaba, sepultando bajo los escombros 15 años de su vida juntos. A última hora de la noche, mientras volvían a casa en coches separados, Kayla recibió un mensaje de Michael. «Hacienda ha programado una auditoría para la semana que viene. ¿Sigues segura?». Ella no contestó, mirando la ciudad nocturna por la ventanilla del coche. En algún lugar, entre las luces parpadeantes de los restaurantes, los camareros se contaban las últimas noticias sobre los problemas del Artist. Mañana esos rumores llegarían a los proveedores y pasado mañana a los clientes. En casa, Nicholas se sirvió en silencio un whisky y se encerró en su estudio. Una voz apagada provenía de detrás de la puerta. Estaba hablando con ella, intentando explicarle lo inexplicable. Kayla subió al dormitorio y sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte. Entre otros papeles, había una foto de su primera imagen juntos, en el bar donde todo había empezado. «Lo siento», susurró, devolviendo la foto a su sitio. Pero no era a Nicholas a quien pedía perdón. La oficina principal del Artist parecía una colmena perturbada. Kayla se había tomado a propósito un día libre en el banco para observar lo que ocurría. Sentada en una espaciosa sala de reuniones con ventanas panorámicas, fingía estar inmersa en los informes trimestrales de la empresa. Técnicamente seguía siendo asesora financiera de la red, pero su atención estaba puesta en el despacho de Nicholas, detrás de la mampara de cristal, donde se celebraba una reunión de urgencia desde hacía 3 horas. El personal hablaba en voz baja, mirando de vez en cuando las siluetas que parpadeaban tras el cristal esmerilado, financieros, abogados, asesores, todos aquellos a los que había convocado en un intento desesperado por encontrar una salida a una situación que se estaba descontrolando. Los informes que tenía delante pintaban un panorama desolador.
3 grandes bancos habían retirado préstamos, 2 proveedores habían suspendido los envíos por retrasos en los pagos, las reservas de los restaurantes habían caído un 40%. Las pérdidas de reputación eran peores que las financieras. En su negocio, los rumores corren más rápido que la pólvora. Nicolás iba de una reunión a otra como un animal cazado. Su habitual confianza se evaporó, sustituida por la febril actividad de un hombre que intenta tapar con los dedos los agujeros de un barco que se hunde. Por la mañana telefoneó a viejos amigos, ofreciéndoles una participación. A la hora de comer ya estaba discutiendo con agentes inmobiliarios la posibilidad de vender varios locales. Hacia la noche estaba negociando con inversores privados, aceptando tipos de interés abusivos. Esto es una especie de conspiración, se oyó en su despacho. Nicolás casi gritaba al teléfono, con la voz entrecortada por la tensión. Es como si alguien intentara destruirnos deliberadamente. Kayla esbozó una sonrisa involuntaria. A su marido siempre se le había dado bien montar negocios, pero nunca había entendido bien los mecanismos del mundo financiero. No se había dado cuenta de lo cuidadosamente que ella había establecido contactos todos estos años, de cuántas personas en bancos y empresas de inversión se sentían en deuda con ella y no con él. A última hora de la tarde, la situación se había caldeado hasta el punto de ruptura. Uno de los grandes críticos gastronómicos había anunciado una bronca por los problemas de la empresa. Los proveedores exigían el pago por adelantado. El personal empezó a hablar de marcharse, temiendo retrasos en los salarios. Ella apareció cerca del atardecer, pálida, con unas ojeras que ni siquiera el maquillaje profesional podía ocultar. Kayla la vio deslizarse hasta el despacho de Nicolás mientras éste la abrazaba impulsivamente, buscando consuelo. La pulsera en la muñeca de la joven brillaba tenuemente a la luz de las lámparas del atardecer, un recordatorio del error fatal que había puesto en marcha todo este mecanismo de destrucción. «Superaremos esto». Los retazos de su conversación llegaron a Kayla. «Ya se me ocurrirá algo, lo prometo». Pero ya no había la confianza en la voz de Nicolás que una vez la había hecho creer en el sueño de un camarero desconocido. Ahora se parecía a un actor que olvida sus líneas a mitad de la representación y trata de improvisar ante un público exigente. A última hora de la tarde, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Kayla recogió sus papeles y entró en su despacho. Nicolás estaba sentado ante un escritorio repleto de documentos y revisaba algunas carpetas de forma maquinal. Había una botella de whisky casi vacía sobre la mesa. Nunca había bebido en el trabajo. «Quizá deberíamos tomarnos un descanso», sugirió en voz baja. Nicolás levantó sus ojos inflamados hacia ella. «¿Sabes qué es lo más raro? No entiendo por qué ha salido todo mal. Después de todo, todo era perfecto. Los restaurantes funcionaban, los beneficios aumentaban, los clientes estaban contentos». «Quizá no sea el negocio», replicó Kayla en voz baja, ajustando la fotografía que tenía sobre el escritorio, la de la inauguración del primer restaurante, en la que eran tan jóvenes y felices. Cynthia la esperaba en la recepción con una nueva pila de papeles. Los resultados de la auditoría extraoficial que estaría sobre la mesa del asesor fiscal dentro de 2 días. «¿Te das cuenta de que no hay vuelta atrás, verdad?», preguntó su amiga. Kayla asintió, mirando a través del cristal a su marido, que seguía marcando frenéticamente los números de otra persona. Su pánico era casi palpable, el pánico de un hombre que de repente se da cuenta de que ha construido su castillo sobre la arena y ahora ve impotente cómo la marea se lleva todos sus logros. En algún lugar de la ciudad, un reloj marcaba la medianoche. Un nuevo día prometía traer nuevos problemas, y Nicolás aún no tenía ni idea de que la fuente de todos sus problemas bajaba ahora en el ascensor, acompañada de Cynthia, con una carpeta de documentos que serían el último clavo en el ataúd de su imperio. El viernes por la noche, la artista estaba desacostumbradamente vacío.
La tormenta de nieve que había azotado la ciudad había proporcionado una excusa conveniente para que se cancelaran la mayoría de las reservas, aunque Kayla sospechaba que no era solo el tiempo. Los rumores sobre los problemas financieros de la cadena se extendían por la ciudad, ahuyentando incluso a los clientes más fieles. Se sentó en su mesa favorita, en la esquina de la sala, con vistas a todo el restaurante. Este era el lugar que ella y Nicholas habían elegido para sus primeras reuniones de negocios, donde habían discutido el menú, el interior, el concepto del local. Ahora la elegante sala parecía un fantasma de sí misma. La tenue luz no podía ocultar las mesas vacías y los rostros confusos de los camareros. Ella apareció a las 8 en punto, según el mensaje que Kayla había enviado desde el número del trabajo de Nicholas. Estaba impecable. Un slip dress negro, un collar de perlas al cuello y, por supuesto, la pulsera de Cartier. Solo sus ojos delataban la tensión. ¿Se retrasa Nicholas?, preguntó, tomando asiento en la mesa. Nicholas no viene. Kayla tomó un sorbo de vino. Fui yo quien pidió verte. Ella se quedó paralizada y se llevó automáticamente la mano a la pulsera, un gesto que Kayla ya había aprendido a percibir. Por un momento se hizo un gran silencio, solo roto por una melodía de jazz apagada. No voy a montar una escena, continuó Kayla con calma, sacando un sobre del bolso. Solo quiero enseñarte algo. El sobre contenía fotografías. Ella y el dueño de Bella Vista hace 2 años, momentos íntimos capturados por la lente servicial de alguien. A continuación, había extractos bancarios que mostraban la cuantía del pago. Y por último, los últimos documentos sobre el inicio de la auditoría fiscal de la cadena L'Artiste. Eres una chica lista, ella, habló Kayla en voz baja, casi maternal. Y probablemente ya te has dado cuenta de lo que está pasando. La empresa está al borde del colapso. En un mes, 2 a lo sumo, todo se vendrá abajo. Hacienda, los acreedores, las pérdidas de reputación. Nicholas se quedará sin dinero, sin negocio, posiblemente investigado. Ella hojeó los documentos en silencio. Sus dedos perfectamente cuidados se crisparon ligeramente, delatando su tensión interior. ¿Por qué me enseñas esto? Porque tienes elección. Kayla sacó un segundo sobre. Aquí tienes una carta de recomendación para el Ritz-Carlton de Miami. Están buscando un gerente de eventos especiales. Sol, mar, salario decente, y no menciones el escándalo del artista en tu currículum. En la mesa de al lado, una pareja estaba pidiendo el postre. El camarero les hablaba de una especialidad de soufflé de chocolate, cuya receta Nicholas había pasado semanas preparando. ¿Y si me niego? Entonces tu nombre saldrá en una auditoría fiscal. Todos esos viajes de negocios, gastos de representación, regalos caros, me temo que los investigadores tendrán preguntas. Ella se reclinó en su silla. Por primera vez esa noche miró a Kayla directamente a los ojos. Tú planeaste esto, ¿verdad? Todo, los bancos, los cheques, los rumores. ¿Qué más da ahora? Kayla se encogió de hombros. Lo que importa es lo que pase después. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. A los 30 no es demasiado tarde para construir una nueva vida. ¿Y Nicholas? ¿Qué pasa con Nicholas? Kayla sonrió con tristeza. Ya ha hecho su elección. Ahora te toca a ti. La nieve fuera de la ventana se intensificó, convirtiendo la ciudad en una acuarela borrosa. Ella se quitó lentamente la pulsera y la colocó sobre la mesa. «¿Sabes?», dijo levantándose, «de verdad creía que era especial, ¿verdad? Que las cosas serían diferentes con él. Yo también pensaba eso, hace 15 años». Los tacones de ella repiquetearon sobre el suelo de mármol y se callaron a la salida. Kayla vio cómo su silueta se disolvía en un remolino de nieve. Las últimas gotas de vino, el mismo vino que ella y Nicholas habían elegido para inaugurar el restaurante, salpicaron su copa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Cynthia. Hacienda empieza la auditoría el lunes. Kayla cogió la pulsera.
En la penumbra del restaurante, los diamantes parecían de cristal. La cuenta, por favor, pidió a un camarero que pasaba. Era hora de volver a casa. Por delante tenía una conversación difícil con su marido, que aún no sabía que hoy no solo había perdido a su amante, sino también la última oportunidad de salvar su negocio. El despacho de Nicholas siempre había sido su santuario, un lugar donde podía esconderse de sus problemas tras el whisky caro y el humo de los puros. Pero esta noche, ni siquiera la familiar comodidad del sillón de cuero le proporcionaba consuelo. Estaba sentado en la penumbra, mirando la nieve que caía por la ventana, cuando la puerta principal sonó suavemente. Kayla volvía del restaurante. Sus pasos, antes tan familiares, resonaban ahora desagradablemente en sus sienes. Nicholas la oyó subir las escaleras y entrar en el dormitorio. Luego, sus tacones bajaron las escaleras con estrépito. Ella sabía dónde encontrarlo. «No enciendas la luz», le pidió mientras la puerta del estudio se entreabría. La pulsera que sostenía en las manos brillaba en la oscuridad. La misma pulsera Cartier, el último regalo que le había hecho a ella. «Se ha ido». No sonó como una pregunta, sino como una afirmación. Kayla colocó en silencio el brazalete sobre la mesa, y el ruido sordo del metal contra la madera sonó como un disparo en el silencio de la noche. ¿Sabes qué es lo curioso? Nicholas bebió un sorbo de whisky. Hoy me acabo de dar cuenta. Todos estos meses he estado buscando la causa de nuestros problemas en cualquier sitio. Bancos, competidores, incluso mi propio personal. Pero la respuesta ha estado ahí todo el tiempo. Kayla se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal pudo ver su silueta, tan esbelta y elegante como hacía 15 años, cuando se habían conocido en aquel bar. ¿Recuerdas cómo empezó?, continuó. Un joven camarero con el tonto sueño de tener su propio restaurante y una chica lista de un gran banco. Entonces creíste en mí, invertiste dinero, conexiones, reputación. E invertiste 30,000 en una pulsera para tu amante. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente. Nicholas arrugó la nariz. No se trata del brazalete, ¿verdad? Y ni siquiera se trata de ella. No, Kayla se volvió hacia él. Se trata de que olvidaste quién te ayudó a levantarte. Pensabas que lo habías conseguido todo tú solo, que podías manejar nuestro dinero, nuestro negocio, nuestras vidas como quisieras. ¿Y por eso decidiste arruinarlo todo? Ia rió suavemente. No, cariño, tú mismo lo arruinaste todo. Yo solo aceleré el proceso. Nicholas se levantó y se acercó a la barra. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía otro trago de whisky. Los bancos, Hacienda, los rumores, todo es por ti, ¿verdad? ¿Todo este caos de las últimas semanas es obra tuya? ¿Y pensabas que podías jugar a tu jueguecito de la traición sin parar? ¿Que vería en silencio cómo tiras por la borda lo que construimos juntos? La emoción irrumpió en su voz por primera vez aquella noche. Nicholas se dio la vuelta. En la oscuridad, sus ojos brillaban como fragmentos de hielo. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó. Ni siquiera te das cuenta de lo que has perdido. Ni la pulsera, ni el amante, ni los restaurantes. Te has perdido a ti mismo, el tipo de ensueño del que una vez me enamoré. Se hundió en la silla, sintiéndose repentinamente cansado. ¿Y ahora qué? La auditoría fiscal empieza el lunes. En una semana los bancos exigirán la amortización anticipada de todos los préstamos. Y luego, se encogió de hombros. Luego está el divorcio. Has pensado en todo. Kayla se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te amaba. Incluso ahora, una parte de mí todavía ama a ese camarero con el sueño loco. Lástima que se haya ido. La puerta se cerró en silencio. Nicholas se quedó solo en la oscuridad del estudio, mirando la pulsera que brillaba tenuemente a la luz de las farolas. $30,000
Era el precio que había pagado por la destrucción de su vida. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar, en aquel remolino nevado, su imperio, que creía suyo, se disolvía, olvidando a quién debía realmente su creación. Ahora lo recordaba, pero era demasiado tarde. El bufete de Michael siempre olía a cuero y a café caro. Kayla estaba sentada en su despacho, mirando una pila de documentos que convertían los 15 años de historia de ella y Nicholas en áridos términos jurídicos. División de bienes adquiridos conjuntamente, valoración de activos, obligaciones de deuda. Detrás de cada frase había fragmentos de su vida en común. Hacienda ha terminado su auditoría. Michael le puso otra carpeta delante. Han encontrado 8 millones en infracciones. Eso sin contar multas y sanciones. Nicholas podría ir a la cárcel. Kayla hojeó las páginas lentamente. Cada transacción, cada factura, cada firma. Todas las cosas que había recopilado en los últimos meses se convertían ahora en pruebas de irregularidades sistémicas. Sus abogados están ofreciendo un trato, continuó Michael. Está dispuesto a darte una participación mayoritaria en toda la cadena y los bienes inmuebles como pago. A cambio, te pide que mantengas el caso fiscal en secreto. Fuera de la ventana lloviznaba lluvia primaveral, la primera después de un largo invierno. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde en el despacho cuando Nicholas se dio cuenta por fin de quién estaba detrás del hundimiento de su imperio. Ahora, todo lo que quedaba de su antigua grandeza eran deudas y pérdidas de reputación. ¿Recuerdas cuando celebramos la apertura del primer restaurante?, preguntó Kayla de repente. Nicholas se quedó solo detrás de los fogones y yo conté la recaudación. Estábamos tan contentos. Michael asintió comprensivo. Había estado allí aquella noche y recordaba los ojos brillantes de una joven pareja que creía que juntos podían conquistar el mundo. ¿Qué pasa con el personal? Kayla volvió al papeleo. La mayoría ya han encontrado nuevos trabajos. Algunos están dispuestos a quedarse si te haces cargo. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Ella asintió. El plan había madurado hacía tiempo. Comprar las deudas, reestructurar el negocio, insuflar nueva vida a los restaurantes que aún podían salvarse. Pero eso requería terminar un capítulo para empezar otro. ¿Y el restaurante de Chicago? Michael hojeó los papeles. En el que conoció a ella, vendido hace un mes, igual que el piso que alquiló para ella. Habló Kayla con calma, como si estuviéramos hablando de desconocidos. Curioso, ¿verdad? Se gastó nuestro dinero para construir una especie de vida paralela con ella y acabó sin las dos. Llamaron a la puerta. Habían entrado los abogados de Nicholas, un socio canoso de un gran bufete y una joven ayudante con un maletín de cuero. Traían la última versión del acuerdo de divorcio. 4 horas de negociación se fundieron para Kayla en una interminable conversación sobre cifras y condiciones. Firmaba documentos mecánicamente, escuchaba explicaciones, asentía en los lugares adecuados. Había un extraño vacío en su interior, como si toda emoción se hubiera consumido en los últimos meses, dejando solo la perspicacia empresarial de un analista financiero. Firma final. Michael deslizó el último documento hacia ella. Kayla miró su nombre de soltera, escrito con la caligráfica letra del empleado. Dentro de una semana volvería a ser la señorita Parker, como si los últimos 15 años no hubieran pasado nunca. ¿Sabes lo que dijo? Michael la acompañó a su coche. Que resultaste ser mejor estratega de lo que pensaba, que te subestimó. Kayla sonrió. Siempre subestimó a las mujeres, por eso perdió. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en espejos. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Nicholas también estaba firmando documentos, poniendo fin a su historia común. No sintió regodeo ni triunfo, solo una silenciosa tristeza por aquel joven camarero de ojos ardientes que una vez le había robado el corazón.
¿Y ahora qué?, preguntó Michael. ¿Ahora? Kayla arrancó el coche. Ahora voy a construir algo nuevo, pero esta vez solo para mí. En 6 meses, el pueblo se había acostumbrado a los nuevos carteles. Donde antes estaba el orgulloso L'Artiste, ahora aparecían otros nombres. 3 de los antiguos restaurantes de Nicholas habían cerrado, 2 se habían vendido a la competencia y el buque insignia, el primero, renacía con un nuevo nombre, Kai. Kayla estaba de pie junto a la ventana panorámica de la renovada sala, observando cómo los camareros se preparaban para el turno de noche. Había cambiado el interior por completo, sin recuerdos del pasado. En lugar de pesadas cortinas de terciopelo, telas ligeras del color de las olas del mar, en lugar de enormes lámparas de araña, lámparas minimalistas, en lugar de tonos oscuros, madera clara y mármol blanco. El primer trimestre se ha cerrado con beneficios. Le puso Cynthia delante una carpeta con informes. Las reservas van un mes por delante. Los críticos están entusiasmados con el nuevo menú. Parece que tu idea con el joven chef de Francia ha dado sus frutos. Kayla sonrió. Tras su divorcio se había dedicado de lleno a reestructurar el negocio. Había despedido a la mitad del personal directivo, reconstruido el sistema de compras y contratado nuevos proveedores. Los bancos, al ver su plan de desarrollo y su historial crediticio sin precedentes, le ofrecieron condiciones de refinanciación favorables. ¿Y el resto de los restaurantes? Cynthia se encaramó al borde de la mesa. ¿Vas a recomprarlos? No, Kayla negó con la cabeza. A veces hay que dejar ir el pasado para construir algo nuevo. Las noticias sobre Nicholas llegaban rara vez, a través de conocidos comunes. Después de vender su último restaurante, se había ido a California e intentó abrir un bar de vinos, sin éxito. El caso fiscal se cerró después de que admitiera totalmente la deuda y aceptara una reestructuración de la misma. Ahora trabajaba como asesor para una pequeña cadena de restaurantes, un giro bastante irónico del destino para un hombre que en su día fue propietario de la mitad de los establecimientos de primera categoría de la ciudad. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cynthia hojeó el menú, recién impreso en papel grueso con filigrana. Él construyó un imperio con tu dinero, y tú has creado algo más impresionante prácticamente desde cero. Kayla se acercó a la barra, donde el camarero estaba preparando una nueva lista de cócteles. Había dejado a propósito un taburete aquí, exactamente el mismo en el que una vez había conocido a un joven que soñaba con tener su propio restaurante. No se trata del dinero, pasó el dedo por la superficie pulida. Se trata de lo que pones en tu negocio: alma, tiempo, pasión. Nicholas perdió eso por el camino. Decidió que el éxito solo se medía por las cifras de los extractos bancarios. La velada prometía ser ajetreada. Todas las mesas estaban reservadas, incluso para varios críticos gastronómicos. El nuevo chef estaba retocando en la cocina el menú de temporada. El sommelier revisaba la bodega, que ahora guardaba selecciones raras de la colección personal de Kayla. ¿Y usted?, preguntó Cynthia sorprendida. ¿Estás contenta? Kayla miró su reflejo en el espejo de detrás de la barra. Tenía 41 años, pero parecía más joven. Había un nuevo brillo en sus ojos, el mismo que había visto una vez en una joven camarera con grandes planes. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Se volvió hacia su amiga. La felicidad no consiste en tenerlo todo. Consiste en saber exactamente lo que quieres y tener el valor de ir a por ello. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol primaveral se consumía, coloreando la ciudad en tonos rosas y dorados. Los primeros invitados llegarían en una hora. Una nueva noche, nuevas historias, nuevas posibilidades. Por cierto, Cynthia sacó un sobre de su bolso. Ha llegado la invitación a los premios anuales de restauración. Kais ha sido nominado como Descubrimiento del Año. Kayla cogió el sobre, pero no se molestó en abrirlo. Ya sabía lo que se iba a poner para la ceremonia.
y sabía que llevaría el mismo vestido negro que se había comprado hacía 15 años para abrir su primer restaurante. Algunos círculos tendrían que cerrarse para empezar un nuevo giro. Pide el champán para los invitados. Se dirigió hacia la cocina. Esta noche es especial. Ahora todas las noches eran especiales, porque esta era su vida, sus reglas, su historia, y acababa de empezar. Kais cerraba tarde. Kayla se había quedado hasta tarde, discutiendo con el chef la actualización del menú de otoño. Debatían si añadir trufas al risotto, cuando su ayudante informó de un invitado que llegaba tarde. «Dice que te conoce», añadió la chica, claramente avergonzada por la infracción de las normas del restaurante. Kayla salió al vestíbulo e inmediatamente se dio cuenta de por qué la ayudante parecía confusa. Sentado en la barra, donde antes había empezado todo, estaba Nicholas. Mayor, canoso, con una chaqueta arrugada que no era de un atelier de marca. «Perdona por el retraso», hizo girar el vaso de whisky entre sus manos. «El vuelo se retrasó y pensé que... En fin, quería ver qué habías hecho con el local». Kayla tomó asiento a su lado, haciendo un gesto al confundido camarero para que se alejara. Sus voces sonaban desacostumbradamente altas en el restaurante vacío. «¿California no ha ido bien?», preguntó ella, observando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. «Está todo mal», se encogió de hombros. «Ya sabes, lo intenté. Lo he intentado de verdad, pero es como si hubiera perdido el sabor de la vida». «¿Y recuerdas cuando estabas creando el menú para este lugar?». Kayla pasó la mano por el mostrador pulido. «Me quedé despierta 3 noches probándolo todo y probando nuevas combinaciones». «Me acuerdo. Y yo te recuerdo sentada aquí con una calculadora, calculando cuánto necesitábamos hacer para llegar a 0». Se quedaron un momento en silencio. Fuera de la ventana llovía a cántaros como aquella tarde de hacía 15 años, cuando se conocieron. «He visto un artículo en el Times», dijo Nicholas bruscamente, «sobre ti y el restaurante. Era un buen artículo». «Vi tu bar de vinos en Napa», respondió Kayla. «El concepto era interesante, pero no funcionó, porque estabas tratando de replicar lo que ya estaba allí y deberías haber buscado algo nuevo». Nicholas terminó su whisky. «¿Sabes de qué me he dado cuenta este año? Tenía tanto miedo de perder el control que acabé perdiendo todo lo demás, las ganas de vivir, la pasión por la causa, a ti». «No lo perdiste, Nick», le llamó Kayla por su antiguo apodo por primera vez en mucho tiempo. «Lo cambiaste por una pulsera Cartier y la ilusión de la eterna juventud». Él arrugó la nariz. «Me lo merecía». «No», ella negó con la cabeza. «Te mereces la oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar un nuevo sueño, de convertirte en quien quieres ser, no en quien eras». Un taxi pasó por delante de la ventana, iluminando la sala con sus faros por un momento. Nicholas se levantó, dejando una nota en el mostrador. «Gracias por el whisky y por la conversación». «Nick», le llamó al salir, «van a abrir un nuevo distrito gastronómico en Seattle. Necesitan un asesor con experiencia». Él asintió, dándose cuenta de que no era solo información, era perdón. No para recuperar el pasado, sino para dejarlo ir. «Buena suerte, Kai», dijo y salió a la lluvia. No se molestó en decir «tú también». Algunas frases era mejor no decirlas. Por la mañana encontraron un cuaderno que él había olvidado en el restaurante con bocetos del menú de un bar de Napa que nunca había abierto. Kayla lo hojeó. Las ideas eran buenas, solo que el momento y el lugar eran equivocados. Envió el cuaderno a Seattle sin dejar remitente. Algunas historias tienen que acabar bien, incluso si el final es distinto del que se había planeado en un principio.